Bendiciones, hermanos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que una vez más nos permite compartir su palabra con todos ustedes. Esperando que lo que vayamos a compartir hoy sea de bendición para todos ustedes y también para nosotros. Hoy quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 13, del verso 1 en adelante. Yo creo que todos o la mayoría de nosotros sabemos esta parábola, que es la parábola del sembrador. Le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Entonces vemos que en la parábola del sembrador nosotros podemos darnos cuenta que hay 4 tipos de tierras. Una tierra que da al 30, una que da al 60, una que da al 100, pero hay otra que dice la escritura que la que cae la semilla al lado del camino. Esta parábola nosotros podemos ver que el tema central es el dar fruto. Y nosotros en nuestra vida de fe sabemos que esto es algo vital para nosotros, el dar fruto. Porque vemos que mismo Juan el Bautista, cuando vino predicando en Mateo capítulo 3, usted lo puede leer, él dijo: el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero también en el Evangelio de Juan capítulo 15 vemos que también el Señor Jesús dice que el sarmiento que no da fruto, que es quitado de él. Entonces sabemos que para nosotros es vital dar fruto. ¿Qué pasa si nosotros no damos fruto? Pues va a pasar lo que dice la Escritura. Vamos a ser cortados y echados al fuego. Pero en esta ocasión yo no quiero tocar ese punto de dar fruto, sino más bien yo quiero ver por qué la tierra no da fruto. Si la semilla que recibe la tierra es buena, ¿por qué razón es que esa tierra no da fruto? Ahora, sabemos que esta es una parábola y que cuando nosotros hablamos de parábolas, ya tenemos que meternos a un tema de interpretación. Y cuando nosotros nos metemos a ese tema ya es un poco complicado. ¿Por qué? Porque no todos interpretamos de la misma manera. Unos interpretan de una forma, otros de otra. Y por eso es que de la misma Biblia que todos tenemos, se han sacado religiones. Hay infinidad de denominaciones. Unos en cuestión de doctrina, aunque tengamos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo, seamos cristianos, algunos tenemos diferencias en cuestiones de doctrina. Por ejemplo, hay algunas doctrinas que a la mujer no le permiten ponerse pantalón ni pintarse, otras sí. Hay algunas doctrinas que no ven bien la danza en la iglesia, otras sí. Entonces, es algo que ha existido en la iglesia
cristiana, que como no interpretamos de la misma manera, todos tenemos ciertas diferencias, pero esto nosotros a lo mejor nos parece preocupante, pero déjeme le digo que eso siempre ha existido. Entonces, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, se dice que había por lo menos 7 sectas de fariseos, aparte de los saduceos, aparte de los herodianos, de todas las otras sectas que existían. En el fariseísmo había por lo menos 7 sectas de fariseos. Y eso, por eso le digo, esto no es algo extraño que sucede en este tiempo, siempre ha existido. Pero ¿eso a qué se debe? A que no entendemos igual, a que no interpretamos de la misma manera. Por eso es que yo le digo que cuando nos metemos al tema de la interpretación, sí ya es un poco difícil, por lo mismo de que no todos vamos a entender de la misma manera, no todos vamos a interpretar de la misma manera. Y por ejemplo, usted a lo mejor ya escuchó esta enseñanza, ¿verdad? Del sembrador, y ha de haber escuchado algunas cosas. Y a lo mejor ahorita lo que nosotros vamos a compartir con usted, a lo mejor ya lo escuchó o no lo había escuchado, pero es algo que a nosotros nos ha enseñado. Vemos qué es lo que hay en esta parábola, ¿sí? Ahora, déjeme le doy primeramente el significado de la palabra parábola. Ahora, déjeme le digo que todos los significados que yo le he dado en los videos pasados y en esta ocasión, yo saco de un diccionario llamado Strong, que viene en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como se escribió en griego. Entonces es un diccionario de palabras griegas al español, y en el Antiguo Testamento de palabras hebreas al español. O sea, lo que quiero decirles es que no es un diccionario secular, y eso a nosotros nos da un poco más de seguridad de lo que estamos interpretando, de lo que estamos entendiendo. Entonces, mire, la palabra parábola quiere decir símil, metáfora, narración ficticia, símbolo. Eso quiere decir la palabra parábola. Entonces quiere decir que es una narración que usa simbolismos, usa comparaciones. Pero mire, yo le voy a leer aquí lo que el Señor Jesús, por ejemplo, dice de la parábola. Dice, está en Mateo capítulo 13, versículo 10 y 11. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces mire lo que una parábola enseña. Una parábola enseña los misterios del reino, ¿sí? Entonces es algo que no es fácil de entender esto, ahora, por los mismos simbolismos que lleva. Ahora déjenme, les doy lectura al Salmo 78, versículo 1 en adelante. Dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Fíjese que una parábola nos enseña enigmas de la antigüedad, y eso sí ya es un poco difícil de entender, ¿sí? Pero con la ayuda del Señor, mire, vamos a entender un poco lo que es esta parábola. Ahora, en una parábola como nosotros leímos, usa simbolismos, hace comparaciones, y aquí la situación es de que nosotros, cuando interpretamos una parábola, debemos interpretar los simbolismos correctamente. Porque ¿qué es lo que pasa si no interpretamos los simbolismos correctamente? Pues vamos a equivocarnos, pues vamos a darle una mala interpretación, vamos a entender mal lo que el Señor nos quiere decir en esta parábola.
aquí pues el Señor mismo nos va a dar los simbolismos, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué significan estos simbolismos? Y ahorita más adelante los vamos a leer. Pero déjenme, les voy a enumerar los simbolismos que hay en esta parábola, para irla entendiendo y que vayamos nosotros desgranando este texto. Mire, dice en el versículo 3, dice: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Primero vemos un elemento que es el sembrador. Y luego sigue hablando y dice: y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces aquí vemos otro elemento que es la semilla. Y obviamente vemos otro elemento que es la tierra, en donde cae la semilla. Y vemos otro elemento que dice que es al lado del camino. Y vamos a ver nosotros a qué se refiere cuando dice que cayó al lado del camino. Pero sigue diciendo: y vinieron las aves y se la comieron. Aquí vemos otro elemento que es las aves. Entonces, cuando el Señor Jesucristo da esta parábola, los mismos discípulos no la entienden. No la entienden y le tienen que preguntar a él: explícanos esta parábola. Y él se las empieza a explicar y lo vemos nosotros. Le voy a dar lectura desde el versículo 10. Y dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mire, me voy a saltar hasta el versículo 19. Dice: a todo el que oye la palabra del reino no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces, mire, aquí ya vemos, por ejemplo, sabemos nosotros que el sembrador, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la semilla, ¿qué es? Dice: a todo el que oye la palabra del reino. Entonces, la semilla es la palabra de Dios, es la palabra del reino. Ya tenemos ahí otro elemento. Ahora habla de unas aves del cielo. ¿Quiénes son esas aves del cielo? Dice en el versículo 19, seguimos leyendo, dice: no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces ahí, mire, vemos otro elemento que ya es el maligno, o son demonios. Y por último dice que fue sembrado en su corazón. Quiere decir que la tierra es el corazón del hombre. Pero aquí hay otro elemento que es al lado del camino, ¿sí? Y dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces, ¿quiénes son los de al lado del camino? Son los que no entienden la palabra de Dios. Entonces vemos que ahí ya está hablando de personas, ¿sí? Y nosotros, entendiendo los simbolismos que el mismo Señor Jesucristo nos está explicando, es como vamos a poder entender cuál es el mensaje que el Señor nos está dando. Y aquí lo principal de todo esto es por qué no damos fruto. ¿Por qué nosotros podemos ir 1, 2, 3, 4 veces a la semana a la iglesia? ¿Por qué no damos fruto? Mire, si nosotros no damos fruto, de nada sirve todo este tiempo que estamos yendo a escuchar la palabra, que estamos yendo a la iglesia. A lo mejor vamos, llevamos nuestra Biblia, le cantamos al Señor, escuchamos, ofrendamos, diezmamos, ¿verdad? Pero de eso nada nos va a servir si no damos fruto. ¿Por qué? Porque el Señor es claro. Dice: el árbol
que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y nosotros podemos tener 1 año, 2 años, 5, 10, 15 años yendo a la iglesia y no cambiar. Y eso es algo tremendo. Es algo tremendo porque el propósito de Dios es que demos fruto. Ese es el propósito de Dios, que demos fruto. El mismo Señor Jesús dice en la parábola de la vid verdadera, dice que el que da fruto, el Señor lo limpia para que dé más fruto. Entonces, ¿sí se da cuenta? Porque podemos decir, no, pues sí, ya doy fruto, sí, pero te tienes que limpiar más. ¿Para qué? Para que des más fruto, ¿sí? Pero le vuelvo a repetir, el propósito de esta enseñanza es que nosotros nos demos cuenta por qué nos damos fruto. ¿Cuál es el motivo que nos damos fruto? Y mire, y vamos a empezar, mire. Ese mismo día salió, bueno, le voy a dar lectura del versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Cuando el Señor Jesucristo nos da la interpretación, ¿quiénes son esos de junto al camino? Él dice que aquel que oye y no entiende, dice que viene el maligno y se la quita de su corazón. Entonces, necesitamos entender, necesitamos ver qué importancia no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino es entenderla. Ahora permítame, yo le voy a preguntar a usted, ¿usted entiende la palabra de Dios? A lo mejor usted me dice que sí, ¿verdad? Y yo le creo y le doy gloria a Dios por eso. Pero, mire, cuando los apóstoles, los discípulos del Señor, oyeron la parábola y no la entendieron, ellos fueron con el Señor Jesús y le dijeron, explícanos esa parábola. ¿Qué le quiero decir? Que si alguno de nosotros no entiende la palabra, primeramente, de nada nos va a servir todo ese tiempo que hemos estado en la iglesia escuchando la palabra de Dios. De nada nos va a servir, como le comentaba, ir 3, 4 veces a la semana a la iglesia, a hacer todo el culto y todas las actividades, si no la entendemos. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice, viene el maligno y nos la quita del corazón. Entonces vemos que en esta primera tierra, el problema que tiene esta tierra, el problema que tiene el corazón del hombre, el problema que tenemos es no entender la palabra. Pero si no le entendemos la palabra, hagamos lo que hicieron los discípulos, vayamos y preguntémosle al pastor, preguntémosle al líder, al predicador, explícanos esa palabra que diste porque no la entendí, ¿sí? Dice la escritura que en una ocasión, en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice que un eunuco venía de adorar de Jerusalén. Iba en su carro, en su carreta. Y el Espíritu Santo le habló a Felipe, le dijo, acércate a ese carro. Felipe se acercó. Y dice la escritura que el eunuco iba leyendo un pasaje de Isaías 53. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le contestó, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y el eunuco le dijo a Felipe que se subiera y le explicara. Se subió Felipe y dice que le empezó a explicar. El evangelio se lo compartió y usted ya sabe toda la historia. Creyó, el eunuco se bautizó. Lo que le quiero decir es que a lo mejor hay veces que nos da pena preguntar, ¿sí? Pero es mejor preguntar que quedarse sin entender. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque el que no entiende no va a dar fruto. Va a venir el maligno y le va a quitar esa palabra que él escuchó del corazón.
Y ese es el problema principal de no entender la palabra. No vamos a dar fruto, nuestro corazón se va a quedar sin dar fruto. Ahora, déjenme le explico, ¿qué es dar fruto? ¿Qué es dar fruto? El mismo apóstol Pablo dijo, el que robe no robe más, el que adultere no adultere más, el que diga malas palabras no diga más, el que es idólatra no idolatre más, el que es contencioso no contienda más, ¿sí? Y todo lo que usted ya sabe que son los deseos carnales. Entonces dar fruto es dejar de hacer lo malo que estamos haciendo y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra: no robar, no mentir, no engañar, no idolatrar, ¿verdad? Todo eso, cuando nosotros hacemos todo eso, es que estamos dando fruto. Pero dice la Escritura que tenemos que dar fruto abundante. No dar fruto hoy sí, dentro de un mes también, y mañana no, y pasado no. Tenemos que tener en nuestro corazón que tenemos que dar fruto. Tenemos que tener en nuestro corazón el limpiarnos para dar fruto. Pero mire, ahora, ¿cómo sabemos que nosotros entendemos la Escritura? Yo hace rato le preguntaba, ¿usted entiende la Escritura? Y usted me puede decir, sí la entiendo, y obviamente yo le creo. Pero, ¿cómo saber en verdad? ¿Verdad? ¿Cómo saber si yo entiendo la palabra? A lo mejor yo digo, no, pues sí, pues yo la entiendo. Pero a lo mejor yo pienso que sí la entiendo, ¿sí? Y a lo mejor verdaderamente no la estoy entendiendo. Estoy entendiendo otras cosas. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta si en verdad nosotros entendemos la palabra con lo que nosotros ahorita vamos a ver. Mire. En Marcos, vámonos a Marcos capítulo 10, versículo 46. Hay algunos personajes que la Escritura nos enseña que estaban al lado del camino. Y nosotros, como ya vimos, como ya hablamos, ¿sí? Dice la Escritura, y el mismo Señor Jesús dice que esos que están al lado del camino son los que no entienden la Escritura, ¿verdad? Y con base en eso, con base en lo que la misma Escritura nos enseña, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Porque algo que nosotros tenemos que hacer, cualquier predicador, cualquier líder, cualquier pastor que está enseñando la palabra, tiene que enseñar con el escrito está. No es lo que nosotros imaginamos, no es lo que nosotros pensamos, sino es lo que la palabra de Dios enseña. Y mire, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Marcos capítulo 10, versículo 46 dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Entonces mire, la Escritura nos dice que este hombre ciego llamado Bartimeo, que estaba sentado junto al camino. Y déjeme le digo que no es lo mismo estar en el camino que junto al camino. ¿Y qué podemos entender aquí? Aquí lo que nosotros podemos entender, que los ciegos, espiritualmente hablando, los ciegos espirituales son los que están al lado del camino. No están en el camino, son los que no están al lado del camino, son los que no entienden. Mire, le voy a decir lo que quiere decir este nombre de Bartimeo. Bartimeo quiere decir hijo de Timeo, pero también quiere decir el impuro.
Y eso quiere decir el impuro. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender de esto? Nosotros podemos entender de esto que los ciegos espiritualmente, que son los que están al lado del camino, son los impuros. Son los que no entienden que no podemos andar en el camino del Señor siendo impuros. ¿Qué quiere decir impuro? Pues que no es puro. Quiere decir sucio, quiere decir manchado. Y lo que quiere decir todo eso es que aquel que está impuro está en pecado. ¿Sí? Y esos impuros, esos Bartimeos, esos ciegos que no entienden, que no podemos estar en el camino del Señor, no podemos seguir al Señor impuros, que no entienden que nos tenemos que arrepentir, que nos tenemos que limpiar, que tenemos que ir con el Señor y decirle: Señor, perdóname. Que no podemos vivir de esa manera delante del Señor, en el camino del Señor. Eso es lo que estos ciegos no entienden, estos Bartimeos, estos impuros. ¿Sí? Pero mire, ¿quién no peca? Todos pecamos. De alguna u otra manera todos pecamos, porque la misma palabra de Dios dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Pecamos con palabras, pecamos con la mente, pecamos con lo que hacemos. Pero algo que la palabra de Dios nos enseña es que el Señor es bueno y misericordioso. Y que si nosotros vamos a Él, nos arrepentimos, entendemos, nos examinamos y nos damos cuenta que estamos impuros, que estamos manchados, que estamos en pecado, podemos ir al Señor. El apóstol Juan dice que no debiéramos de pecar, pero abogado tenemos en Cristo Jesús, que es la propiciación por nuestros pecados. Podemos ir al Señor, ponernos a cuenta con Él, decirle: Padre, perdóname, he pecado por esto, por lo otro. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Así como lo hizo este ciego Bartimeo. ¿Sí? Este ciego Bartimeo, mire, no veía, pero escuchó que el Señor Jesús estaba por ahí. Y él fue dando gritos, y aunque sus discípulos lo iban callando, a él no le importó. Él sabía lo que quería. ¿Sí? Él quería ver. Y espiritualmente sabemos y hemos visto que cuando se está ciego espiritualmente, como aquí dice la Escritura, no nos damos cuenta de la condición en que estamos. No entendemos que tenemos que arrepentirnos, ponernos a cuenta con el Señor. Entonces, como usted puede ver, mire, uno de los que están al lado del camino son los ciegos espirituales. Ahora mire, déjeme le leo. Mire lo que le estaba diciendo, le voy a seguir dando lectura. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista, y mire lo que dice: y le seguía por el camino. Entonces se da cuenta que no es lo mismo seguir al Señor Jesucristo al lado del camino que en el camino. Cuando este ciego recobró la vista, y espiritualmente cuando este ciego se limpió, mire, siguió a nuestro Señor Jesucristo, ya no al lado del camino, lo siguió en el camino, ¿verdad? Y a él no le importó, él gritaba, ¿verdad? Porque sabía su necesidad, y no le importó que lo callaran, ¿sí? Y así es nuestro Señor Jesucristo, déjeme le digo, ¿sí? Él sabe nuestra necesidad, y Él responde al todo clamor que nosotros
le hagamos porque Él ve nuestro corazón. Ahora, vamos a ver otro texto, mire. Dice en Mateo capítulo 15, del verso 11 en adelante. Entonces ya dijimos que los ciegos espirituales son los que están al lado del camino, ¿verdad? Dice, dice el Señor Jesucristo hablando, dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Fíjese, y luego le dijeron, como no entendieron sus discípulos esta palabra, se acercó Pedro y mire, dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y es lo que hablábamos, ¿verdad? Si no entendemos, vayamos a nuestro líder, al predicador, al pastor, y digámosle, explícanos lo que hablaste porque no entendí. Y dice así, y él le dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿verdad que vemos ahí los mismos elementos? Un ciego, un corazón que es la tierra, alguien que no entiende, ¿sí? Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es no fijarnos tanto. Mire, era un mandamiento que tenía el pueblo de Israel, no comer ciertos animales que eran impuros. Sí era un mandamiento, pero no era un mandamiento como tal el lavarse las manos. Eso era un mandamiento rabínico. Por eso es que el Señor Jesús sí le responde duramente así. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, esos mandamientos rabínicos ya los habían tomado con mucho más autoridad que los mismos mandamientos del Señor. Eso fue uno de los errores que tuvo el pueblo de Israel a la hora de interpretar la escritura, ¿sí? Y lo que el Señor Jesús les dice, a ver, no te equivoques. Lo que tú tienes que entender y te tienes que fijar qué es lo que sale de tu corazón, ¿sí? No tanto lo que te comiste. Tú tienes que entender qué hay en tu tierra, qué hay en tu corazón, cómo está tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos deseos, salen los adulterios. Y si nosotros no entendemos eso, si nosotros vivimos una vida legalista, como el pueblo de Israel le pasó, nosotros no vamos a entender que lo que tenemos que mirar no es tanto como yo le decía al principio. Hay algunas doctrinas que a la mujer no le permiten usar pantalón y puro vestido largo. Y yo digo, bueno, si la mujer le gusta así es, ¿verdad? Pero es algo que la escritura no lo enseña de tal manera. Y se fijan más por la apariencia externa, por lo que hay en nuestro corazón. Y es algo tremendo. Es algo tremendo porque caemos en esos errores que cayó el pueblo de Israel. Al entender y al darle más autoridad a esas cosas de hombre, mandamientos de hombre, que a lo verdaderamente que enseña el Señor. Y le repito, es algo que nosotros tenemos que entender, que ver las cosas espiritualmente. Claro que lo externo importa, ¿sí? Claro que sí. Pero limpiemos primero lo interno
Y el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar, por ejemplo, cómo es que le gusta que se vista una mujer. ¿Sí? Primero limpiemos lo interno, veamos lo que hay en nuestro corazón. Si hay malos deseos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a vencer todos esos deseos insanos que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Y yo creo que así es como vamos a entender correctamente la palabra de Dios. Mire, vamos a ver otro para ir terminando, porque no queremos tardarnos mucho en estos mensajes. Mire, dice en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que en él habita. El que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas hipócritas, porque pagáis el diezmo de la mente, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debáis haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os traigáis el camello. Y usted sigue leyendo y mire todo lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a estos fariseos, que es lo que estamos hablando. Y mire cómo les repite, ciegos. ¿Por qué? Porque no entienden. Vivían una vida de hipocresía. Vivían una vida de apariencia. ¿Sí? Aparentaban ser lo que no eran. Todo lo que hacían, lo hacían con un motivo, con un fin de lucro, como el Señor les dice, que van a las casas de las viudas y van a orar y hacer largas oraciones por ganancias. Los fariseos les dice que se paraban en las esquinas y oraban mucho para ser vistos por los hombres y no porque verdaderamente naciera de su corazón. Entonces fíjese que esos ciegos espirituales son esos hipócritas que hacen las cosas no con un corazón sincero, no con un corazón puro, sino buscan algo más al hacer eso, ¿sí? Buscan tener una ganancia, buscan de alguna manera ganar algo. Y el Señor los reprende duramente y les dice, ciegos, guía de ciegos, ¿sí? Ellos no entienden que de esa manera no estaban dando fruto. Podían hacer largas oraciones, como dice, podían dar diezmos y todo eso, pero ¿de qué les servía? ¿De qué les servía? De nada. De nada les servía. 15, 20, 30 años yendo a la sinagoga, yendo al templo, diezmando, orando, y al final si no dan fruto, son cortados y echados al fuego. Y mire qué triste, mire qué tremendo es eso, qué tremendo es eso, cómo nos está hablando el Señor. Que veamos primeramente cómo está nuestro corazón, que veamos qué estamos haciendo mal, qué es lo que tenemos que corregir, por qué estamos haciendo las cosas, por qué vamos a la iglesia, porque nos obliga la esposa, porque queremos allá hacer algún negocio. Eso es lo que el Señor les dice, ciegos, guías de ciegos.
Pero mire, para ir terminando, déjeme darle un ejemplo. Y ahí es donde yo le digo, ahí nosotros nos tenemos que analizar y ver si estamos al lado del camino o estamos en el camino. Ya vimos lo que es estar al lado del camino. Si somos sinceros con nosotros mismos, somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta si estamos al lado del camino. Ahora mire, para ir terminando, déjeme le leo Mateo capítulo 5, versículo 25. Dice el Señor Jesucristo: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Cómo se va a dar cuenta que usted va en el camino? ¿Sí ya entendió lo que el Señor Jesucristo dice? Usted se va a dar cuenta que está en el camino si se pone a cuentas con su adversario. Si usted, estando en el camino del Señor, como dijo también el Señor Jesucristo, si vienes a dejar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas. Usted se va a dar cuenta si está en el camino. Si usted tiene algún malestar, si usted está enojado con algún hermano, si usted ya le dejó de hablar, póngase a cuentas con él, arregle las cosas. Si usted lo hace, usted va a estar en el camino. Eso es lo que dice el Señor, ¿sí? Si vas por el camino, ponte a cuentas con tu adversario. Entonces ahí es como nosotros nos podemos verdaderamente dar cuenta si estamos en el camino o estamos al lado del camino. Déjele pongo otro ejemplo. Ahí mismo en Mateo, pero capítulo 20, versículo 17 en adelante. Mire lo que dice. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Mire, cuando nosotros vamos en el camino con nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Él nos va a decir sus propósitos que tiene. Él en el camino dice ahí que le dijo a sus discípulos lo que iba a pasar con él. ¿Sí? ¿Y a usted no le gustaría que nuestro Señor Jesucristo nos dijera los propósitos que tiene con nosotros? ¿Para qué nos llamó? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿No le gustaría que Él nos revelara eso? Y déjeme le digo que Él lo va a hacer cuando vayamos con Él en el camino y no al lado del camino. Y para terminar ya, déjeme le doy el último ejemplo. Y está en Lucas capítulo 24, versículo 32 en adelante. Está muy largo ese pasaje porque es los que van camino a Emaús. Si usted recuerda todo el pasaje, mire, usted lo puede leer todo. Es Lucas capítulo 24, pero le voy a dar lectura el 32 y dice: y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Si usted recuerda este pasaje, es cuando estos hombres que van camino a Emaús van tristes porque habían crucificado al Señor Jesucristo, pensaban que todo se había terminado, y el Señor se les aparece, empieza a platicar con ellos. Pues llegan a cierto lugar en donde dice que parten el pan, y el Señor algo bien tremendo, bien hermoso, que dice:
el Señor les abre el corazón y el Señor les abre las escrituras. Cuando parten el pan lo reconoce. Y mire lo que dicen. Le voy a leer porque está hermoso este versículo. Mire lo que dice. Y se dijeron del uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Entonces mire, esto es tremendo, esto es hermoso. Si nosotros vamos en el camino con el Señor, Él nos va a hablar, Él nos va a abrir las escrituras y nos va a abrir el corazón para que su palabra quede establecida en nuestro corazón y dé su fruto, para que esa semilla caiga en buena tierra y deje de ser una tierra infructuosa. Mire, usted se va a dar cuenta que va en el camino del Señor en estos pocos ejemplos que hemos dado. Cuando usted deja su orgullo y se ponga a cuentas con los que se ha enojado, se ha peleado, se ponga a cuentas con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, usted se va a dar cuenta que está en el camino. Y si no lo hace, discúlpeme que le diga, pero todavía usted está ciego y no entiende. Cuando usted está en el camino, mire, nuestro Señor le va a decir los propósitos que tiene Él en nuestra vida. Y algo muy hermoso, mire, nos va a abrir las escrituras y vamos a poder entenderlas. Y vamos a darle una interpretación correcta a las escrituras. Porque la revelación va a venir de Él. La revelación va a venir del Espíritu Santo. Y usted se va a gozar cuando el Señor le empieza a revelar su palabra, cuando usted empieza a entender su palabra. Créame que usted se va a gozar. Mire, ya le voy a dar otro ejemplo. Le voy a decir que otro de los que estaban al lado del camino era el hijo de David, Absalón, y usted puede leerlo y vea lo que él hacía. Y hasta aquí vamos a llegar con este mensaje, esperando que en verdad sea de bendición para su vida y esperando en verdad que su palabra nos haga reflexionar, y si hay algo que corregir, lo corrijamos. Le damos gracias a nuestro Dios por este momento. Bendiciones y hasta luego.